Española de Estudios Nietzscheanos, en colaboración con el Seminario de Estudios Nietzscheanos de la Facultad, que es el que organiza todo este tinglado de Matadero. Y bueno, que simplemente para informaros de ello y que sois, por supuesto, bienvenidos como también a las sesiones del seminario. Y bueno, pues como sabéis, hoy vamos a hablar, sobre todo van a hablar Ana María y Miriam, del capítulo sobre la visión y el enigma de Asiago Zaratustra. Primero intervendrá Ana María con la ponencia propiamente dicha. Ana María Leira es profesora titular de Estética de la Facultad de Filosofía de la Complutense, es la gran especialista en Estética de la Facultad. Es directora del grupo de investigación La Europa de la Escritura. También es la directora de la revista Escritura e Imagen, que para quien no la conozca pues es una publicación muy recomendable sobre cuestiones de estética. Y bueno, pues por mencionar alguna, para también que tengáis más referencias de Ana María de sus publicaciones, pues por mencionar algunas de las más significativas. Por orden más o menos de aparición, la más reciente es La Mirada Creadora, una reedición que fue publicada el año pasado en la editorial Antígona. También tiene Discurso e Imagen, algunas es autora, otras es coordinadora. Discurso e Imagen en la editorial Fundamentos, Tiempo de Estética, Poética y Transfilosofía, de Cervantes a Dalí, está en la editorial Fundamentos. Y bueno, y cuando termina Ana María su intervención, que se titula Una lectura imposible de un libro imposible, tomará la palabra Miriam Moreno Aguirre, que trabaja codo con codo con Ana María. Trabajan sobre todo la obra del artista, del intelectual español Ramón Gaya. Miriam pues, está haciendo el doctorado dirigido por Ana María, el doctorado de la tesis que tiene por título Meditación de la pintura, a la que precedió la investigación del trabajo de máster, que luego se convirtió en publicación, Ramón Gaya, Pintura y Escritura, que fue publicada en la colección La Veleta. Y bueno, pues también Miriam tiene unas cuantas publicaciones por ahí desperdigadas, y bueno, entre ellas pues, mencionó el libro que publicó Pretextos con el título de Diario, pues ahí tiene Miriam algún texto. Y bueno, ya no les quito más tiempo, tiene la palabra Ana María Leira. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer ante todo a los organizadores de estas jornadas que se llevan realizando a lo largo de este curso, no porque me hayan invitado a mí aquí hoy a participar, que desde luego que lo agradezco, sino agradecerles la iniciativa, agradecerles tanto a Mariano, el director de nuestro departamento, como a Jordi, a Óscar, a Sergio, a todos los que estáis trabajando, porque la verdad que está saliendo, yo creo que muy bien. La prueba es que la gente no se desconecta, está interesada por cada una de las sesiones, y eso es verdaderamente muy encomiable. Así que gracias por vuestro esfuerzo y gracias por vuestro trabajo y enhorabuena. Bien, voy a comenzar con una cita de Nietzsche. Es una cita de Zaratustra, del capítulo del hombre superior. Vosotros, creadores, vosotros, hombres superiores, no se está agrávido más que del propio Hijo. No os dejéis persuadir, adoctrinar. ¿Quién es vuestro prójimo? Y aunque obréis por el prójimo, no creéis, sin embargo, por él. El comienzo de esta lectura intenta reivindicar un punto de partida, un lugar desde el que establecer y situar la mirada sobre este libro, el Zaratustra. La cita con la que comenzamos quiere alertar sobre ese emplazamiento, ya que se trata quizá más que de un lugar, de una aspiración. Aspiramos a una lectura creadora y asumimos por ello mismo la necesidad de no seguir, no repetir, no persuadir con ninguna doctrina o desde ninguna doctrina. Es sin duda innecesario recordar aquí la larga lista de estudiosos, grandes estudiosos, que nos han ayudado durante décadas a comprender esta obra de Nietzsche. Pero quizás sí sea necesario recordar que las grandes voces europeas que nos han guiado en esta empresa, las de Jaspers, Heidegger, Batin, Derrida, Deleuze, Rosset, Colli, Sloterdijk, Safransky, Zizek, etcétera, etcétera, muchos de ellos en los comienzos
al actuar como pioneros, recorrieron el desierto en soledad. Pero ya hace de ello casi 100 años. Hoy, después de un siglo de comentarios, de lecturas y de estudios, conviene recordar el espíritu del filósofo Nietzsche y recordar algunos presupuestos que la lectura nietzscheana hace imprescindibles. Y uno de ellos, por el que empezaremos, es el de no seguir las rutas trazadas, ni los preceptos, ni renunciar, por pretencioso que parezca en estos momentos. Si algo no le repugna a Nietzsche es el desprecio de la pequeñez y la renuncia a la humildad. No renunciar, digo, a esa gravidez y esa creatividad que nos definiría como hombres superiores. De modo que, en primer lugar, esta lectura que propongo hoy, al mismo tiempo que se declara imposible, ya lo tenemos en el título de la conferencia, se declara libre y creadora. Nietzsche le expresa a su editor que ha concebido el Zaratustra como un poema o un quinto evangelio. Cito a Nietzsche. Es una historia, dice, maravillosa. Con ella he desafiado a todas las religiones y creado un nuevo libro sagrado. Fin de la cita. También insiste en esta opinión en una carta a su amiga Malvida von Meisenburg. Por otra parte, Así habló Zaratustra, ese nuevo libro sagrado, es un libro lleno de imágenes, un texto en el que el autor, lo sabemos porque nos lo dice en reiteradas ocasiones, renuncia a un método expositivo a través de conceptos, a una lógica demostrativa, y en el que se elige el fulgor de la palabra, el estallido del color de la imagen, para que vosotros, los ebrios de enigmas, que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos, pues no queréis con mano cobarde seguir a tientas un hilo y allí donde podéis adivinar odiáis el deducir, a vosotros solos os cuento el enigma que he visto, la visión del más solitario. Fin de la cita. Esta visión del más solitario va a ser la visión del eterno retorno, la experiencia de los dos caminos eternos, pasado y futuro, que se encuentran en un portón denominado instante. La experiencia del pensamiento más pesado de la filosofía se va a narrar en imágenes. La experiencia del intento de conciliar el tiempo intramundano con la contemplación del tiempo, la posibilidad de pensar el ser desde la perspectiva del devenir, va a ser narrada, comunicada a partir de una imagen, de la imagen de un portón y dos caminos, uno a nuestra espalda y otro frente a nosotros. La obra resulta en consecuencia una apoteosis de la visión, incluyendo en esta palabra las distintas acepciones que la lengua española nos ofrece. Ver, un ver especial, la visión del visionario, la visión de lo que no es evidente, la visión casi profética de lo que no está todavía, de un futuro por venir. En esta apoteosis de la visión, las distintas imágenes son la mayor parte de las veces alusiones, sugerencias que tienen como finalidad mucho más el provocar el pensamiento de lo nuevo, el proponer a la imaginación su trabajo creativo, que el transmitir una doctrina cerrada o expresada definitoriamente. No se define ni se aplica una dialéctica, no se busca convencer ni demostrar, solo mostrar un pensamiento en permanente proceso creativo a una mirada, a su vez, curiosa y creadora. Escribir y leer son para Nietzsche tareas peculiares. Cito a Nietzsche. De todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. Esto nos dice en Del leer y el escribir. Se reivindica así una relación peculiar. Se propone un lector que escribe o reescribe lo que lee y un escritor que se vive en la escritura, que más que el hecho de que le lean, aspira a una transfiguración por medio de lo escrito. Nietzsche no transmite sentencias, sino que inocula inquietudes, desafíos. Así habló Zaratustra, un libro plagado de imágenes. ¿Cómo orientarnos en él? He pensado comenzar por elegir algunas de las imágenes más frecuentes y después ponerlas en relación con mis imágenes, las que se me aparecen en cada lectura como asociaciones, imágenes que no siempre permanecen, ni son las mismas, sino que varían según mi estado de ánimo,
o según aquello que estoy leyendo, o aquello sobre lo que trabajo en el momento en que leo y me preocupa. Se trata de ver si las podemos aquí compartir. Me centraré en 3 imágenes y un sueño acompañado de imágenes. Primera imagen, el hombre cuadrado. Al finalizar el párrafo de los transmundanos, Nietzsche dice: «Es mejor que oigáis, hermanos míos, la voz del cuerpo sano. Es esta una voz más honesta y más pura. Con más honestidad y con más pureza habla el cuerpo sano, el cuerpo perfecto y cuadrado, y habla del sentido de la tierra». En la primera edición de la traducción española de Alianza Editorial, esta frase aparece traducida como el cuerpo perfecto y rectangular, mientras que en las ediciones posteriores ya encontramos la traducción tal y como aquí se recoge, y también encontramos el hombre tetragonal en la edición de Colli Montinari de las Obras Completas. Todo el párrafo está dedicado a reivindicar el valor del cuerpo para el hombre frente a la tradición, la que abarca desde Platón hasta el platonismo y la tradición judeocristiana, la que entiende que el cuerpo es cárcel para el alma y que postula la búsqueda de un más allá, de un trasmundo que se conquista mediante el rechazo de todo cuanto vinculado a los sentidos puede apartarnos del ámbito de lo espiritual. Se instaura así en esa tradición judeocristiana la preferencia por un cuerpo disociado del espíritu, por un ser humano escindido entre carne y espíritu. Tal ha sido el mensaje seguidos por aquello que Nietzsche llama los transmundanos. Frente a esta tradición, frente a la sentencia antigua soma, sema, el cuerpo, tumba del alma, Nietzsche reivindica el cuerpo perfecto y cuadrado, un cuerpo que afirma el sentido de la tierra frente al sentido de otro mundo. Ahora bien, esa metáfora del cuerpo perfecto y cuadrado, que puede resultarnos extraña, quizá incomprensible, también es un legado cultural que desde el mundo clásico llega hasta Nietzsche y hasta nosotros, a través primero de la literatura y después de la filosofía. Es el poeta griego Simónides de Ceos, que vive aproximadamente en el 556 a.C., quien dice: «Es difícil llegar a ser un hombre excelente, cuadrado de manos, de pies, de inteligencia, terminado sin reproche». Fin de la cita. Después, Platón, en su diálogo Protágoras, vuelve sobre el debate ético que caracteriza al hombre excelente, y Aristóteles, en su retórica, retoma y cita la metáfora de Simónides. Es curioso que se atribuya también a este autor, a Simónides, la frase que dice: «La poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda», con la que se establece un claro antecedente del ut pictura poesis de Horacio. Pues bien, lo que primero aparece en la poesía y en la filosofía lo encontramos después en Vitruvio, arquitecto de Julio César, que escribió probablemente entre los años 27 y 23 a.C. el tratado de arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la antigüedad clásica de arquitectura en sus 10 libros. Cuando ya en pleno Renacimiento este tratadista de arquitectura es descubierto por Petrarca, un poeta, será Leonardo da Vinci, un pintor, el que dibuja su Homo quadratus según las proporciones del hombre de Vitruvio. Con todos estos datos, quiero poner de manifiesto la deriva del sentido que se esconde tras esta en apariencia inocente frase de Nietzsche. El sentido del hombre cuadrado va y viene de la poesía a la filosofía, de Simónides a Platón y Aristóteles, y de estos a las bellas artes, a la arquitectura con Vitruvio y a la pintura con Leonardo da Vinci, para por último recabar en un libro, Así habló Zaratustra, que de nuevo reúne poesía y filosofía. Las imágenes, las metáforas, tienen en los textos de Nietzsche una importancia que se aleja de su uso habitual, y todo ello nos invita a pensar desde una instancia genealógica, una instancia que busca remontar cada afirmación, cada pensamiento, a un origen perdido, en ocasiones irrecuperable, pero mostrado como el fulgor de un legado que se actualiza desde una concepción nueva del tiempo, de un tiempo circular que retorna, insiste desde el acontecimiento pasado en nuestro presente.
Así habló Zaratustra es un libro pues plagado de imágenes, de chispazos que nacen como un estímulo luminoso para provocar en nosotros los conceptos. Es como si en ese libro Nietzsche hubiese querido poner en práctica poética todo cuanto en aquella pequeña joya, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, había clarificado como teoría del conocimiento. Encontramos imágenes de todo tipo, auditivas. Miró también el bosque y el silencio. Asombrado miró también dentro de sí. Imágenes olfativas, el olor a cadáver. Imágenes táctiles, el temblor. Imágenes térmicas, el frío. Incluso una imagen también histórica como símbolo mítico y como legado platónico, la imagen de Iris. Cito a Nietzsche. A los creadores, a los cosechadores, a los que celebran fiestas quiero unirme. Voy a mostrarles el arco iris y todas las escaleras del superhombre. Fin de la cita. Platón habla de Iris en el Teeteto. El arco de Iris, la diosa hija de Zauma, el asombro, origen de la filosofía, y que tiene la función de ser la mensajera de los dioses, la que comunica el mundo de los inmortales con el mundo de los mortales, es imagen plástica de la comunicación entre aparentemente incomunicables, entre la trascendencia y la inmanencia. Las imágenes metáforas del hombre también inundan así habló Zaratustra. Nos presenta el hombre que vaga por mares inciertos y desconocidos, el marinero simbólico que sin rutas claras acomete sus búsquedas, el volatinero, el hombre inestable, el que se atreve a caminar sobre el abismo sin redes que lo protejan, el hombre en tránsito, el que no pertenece a ningún lugar porque explora todos aquellos a los que le dirige su espíritu aventurero y su deseo de saber. Cito a Nietzsche. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda tendida sobre un abismo, un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso mirar y estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en su ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Fin de la cita. La visión es en Zaratustra un elemento fundamental, una fuente de sugerencias y de giros inesperados. En el prólogo ya nos lo advierte. Cito a Nietzsche. Cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras, contempló de nuevo el pueblo y calló. Ahí están, dijo a su corazón, y se ríen. No me entienden. No soy yo la boca para estos oídos. Habrá que romperles los oídos para que aprendan a oír con los ojos. ¿Oír con los ojos? ¿Qué significa oír con los ojos? Me viene a la memoria de inmediato un soneto de Quevedo, desde la torre. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra hoy gran don Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora. Oír con los ojos evoca una asociación con la lectura, esa práctica infinita que nos permite oír la voz ausente. Y también despierta el propósito de incentivar un pensamiento visual, un pensamiento que renuncia a la demostración y que busca provocar el asombro. Más adelante, también en el prólogo nos dice: nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Augenblick. Augenblick es parpadeo en alemán, también instante. Un abrir y cerrar de ojos que se diría en nuestra lengua, y que alude a la transitoriedad, a la brevedad temporal de una existencia que es, a la vez, eternidad. Detente, instante, ¿eres tan bello?, dice Goethe en el Fausto. Instante, presente en el que todo está abierto para el hombre que, a pesar de todo, es un tránsito, un pasar. Se trata de detener la visión en un abrir y cerrar de ojos para retener lo que se nos escapa, lo que fluye y desaparece.
Segunda imagen y segundo texto. Al comienzo del fragmento que lleva por título La canción de los sepulcros, Nietzsche nos dice: allí está la isla de los sepulcros, la silenciosa. Allí están también los sepulcros de mi juventud. A ella quiero llevar una corona siempre verde de vida. Inexpresa y no liberada quedó en mí la suprema esperanza, y se me murieron todas las visiones y consuelos de mi juventud. ¿Cómo soporté aquello? ¿Cómo vencí y superé tales heridas? ¿Cómo volvió mi alma a resurgir de esos sepulcros? Sí, algo vulnerable, insepultable hay en mí, algo que hace saltar las rocas. Se llama mi voluntad. Silenciosa e encambiada avanza a través de los años. Su camino quiere recorrerlo con mis pies mi vieja voluntad. Duro corazón e invulnerable es para ella el sentido. Invulnerable soy únicamente en mi talón. Todavía sigues viviendo ahí y eres idéntica a ti misma, pacientísima. Siempre conseguiste atravesar los sepulcros. En ti vive todavía lo irredento de mi juventud. Y como vida y juventud estás tú ahí sentada, llena de esperanzas, sobre amarillas ruinas de sepulcros. Sí, todavía eres tú para mí la que reduce a escombros todos los sepulcros. Salud a ti, voluntad mía, y solo donde hay sepulcros hay resurrecciones. Así cantó Zaratustra. Quiero reflexionar aquí, con todos ustedes, sobre dos cuestiones. Una es la aparición de un concepto, el concepto de voluntad, que va a ser a lo largo de toda la obra de Nietzsche el núcleo de su pensamiento. Por otra parte, al leer estas líneas, siempre surge ante mí la imagen de un cuadro del pintor suizo Böcklin, La isla de los muertos. En el texto, la visión de la isla de los sepulcros y la mención de la voluntad se ven relacionadas con el ánimo de provocar la asociación del pensamiento del tránsito desde la pérdida y la muerte a la resurrección. Toda la expresividad del texto de Nietzsche oscila precisamente en jugar con las visiones de muerte y las visiones de vida, el abandono de los ídolos de juventud, sentido como pérdida, y la voluntad que se impone como el bastión que puede vencer nuestra idea del tiempo. Es decir, se trata de poner de manifiesto aquello que es la voluntad para Nietzsche y que se expresa como pura tensionalidad, como fuerza, como poder, tanto para ser como para dejar de ser. Tenemos 5 versiones de La isla de los muertos, del cuadro de Böcklin. La primera versión está en Nueva York, es de 1880. Esta segunda versión está en Basilea. Esta tercera, quizá la que mejor se ve y a la que volveremos después, está en Berlín. Esta cuarta desapareció, fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero estaba en Rotterdam. Tenemos simplemente una fotografía de esta versión. Y por último, la que se encuentra en Leipzig. Voy a ir buscando la que es quizá más clara, la visión de Berlín. Las 5 versiones del cuadro de Böcklin han suscitado siempre una sorprendente atención en personalidades como Freud, Hitler, Lenin o Clemenceau. Todos ellos poseían reproducciones colgando en las paredes de sus estudios. Se dice que incluso Hitler poseyó una de las versiones. ¿Qué tiene la obra plástica a la que nos referimos? ¿Qué tiene la obra escrita, el Zaratustra? Cualesquiera hipótesis que nos atreviéramos a adelantar no pasarían de ser una conjetura sin más valor que quizás algún testimonio en alguna de las biografías de los hombres a los que fascinaron tanto así habló Zaratustra como La isla de los muertos. Pero es indudable que para el pintor esta obra, que nunca pretendió que se llamara La isla de los muertos, era una obra que nunca quedaba cerrada, definitiva, eterna, sino que volvía a ella una y otra vez, quizás para ensayar ese camino, siempre imaginado, nunca experimentado, al reino de los muertos. Camino desolador, a no ser por la profusa vegetación que se ve en la isla, como contrapartida del mundo de la ausencia de vida del que parece ser la entrada. En el cuadro, una barca, alguien que remando la conduce hacia una isla cuajada de grandes árboles y algunas ruinas. En la barca, un personaje de ropas blancas y un objeto
en algunas ocasiones identificado como un ataúd. No busco la ilustración. Como un ataúd. Arnold Böcklin nunca puso nombre a sus versiones del cuadro. Fue un crítico o galerista quien lo hizo. Por otra parte, parece que la obra fue un encargo de una mujer que acababa de perder a su marido. También el paisaje quiere ser interpretado como una vista del cementerio inglés que Böcklin podía ver desde su casa y donde estaba enterrada, al parecer, su hija. Pero todos estos datos no nos desvelan el enigma, no justifican la sensación contradictoria que la pintura nos proporciona. Nada en ella se transmite de una manera diáfana. En el espectador produce al mismo tiempo fascinación e inquietud, una tensión que también debió sentir el artista y que le movió a volver una vez y otra a reproducir el mismo paisaje, a repetir en la diferencia los mismos árboles, las mismas ruinas, la misma barca, como la vida con mayúsculas, esa vida eterna, inextinguible, repite en su ensayo infinito las vidas y las muertes innumerables, eternamente. Vida inextinguible y eterna, estructura de la voluntad de poder, manifestación profunda del ser en tanto que devenir y permanencia. Nietzsche y Böcklin, coincidiendo en el pensamiento creador que se nos manifiesta a través de las imágenes de una filosofía poética y de una pintura filosófica. Pasamos a la siguiente imagen. Cuando leemos el texto de El Adivino, encontramos narrado un sueño que efectivamente fue soñado por Nietzsche en el verano de 1877. Yo había renunciado a toda vida, así soñaba. En un vigilante nocturno y en un guardián de tumbas me había convertido yo allá arriba, en el solitario castillo montañoso de la muerte. Allá arriba guardaba yo sus ataúdes, llenas estaban las lóbregas bóvedas de tales trofeos de victoria. Desde ataúdes de cristal me miraba la vida vencida. Yo respiraba el olor de eternidades reducidas a polvo. Sofocada y llena de polvo yacía mi alma por el suelo. ¿Y quién habría podido airear allí su alma? Una claridad de medianoche me rodeaba constantemente. La soledad se había acurrucado junto a ella. Y como tercera cosa, un mortal silencio lleno de resuellos. El peor de mis amigos. Yo llevaba llaves, las más herrumbrosas de las llaves, y entendía de abrir con ellas la más chirriante de todas las puertas. Semejante a irritado graznido de cornejas corría el sonido por los largos corredores, cuando las hojas de la puerta se abrían. Hostilmente chillaba aquel pájaro, no le gustaba ser despertado, pero más espantoso era todavía y más oprimía el corazón cuando de nuevo se hacía el silencio y alrededor enmudecía todo y yo estaba sentado solo en medio de aquel pérfido callar. Así se me iba y se me escapaba el tiempo, si es que tiempo había todavía, qué sé yo de ello, pero finalmente ocurrió algo que me despertó. Por 3 veces resonaron en la puerta golpes como truenos, y por 3 veces las bóvedas repitieron el eco, aullando. Yo marché entonces hacia la puerta. Se resistía. ¡Alpa!, exclamé. No me obedece. ¡Alpa!, exclamé. ¿Quién trae su ceniza a la montaña? ¡Alpa! ¡Alpa! ¿Quién trae su ceniza a la montaña? Y metí la llave y empujé la puerta y forcejeé, pero no se abrió ni lo ancho de un dedo. Entonces un viento rugiente abrió con violencia sus hojas y entre agudos silbidos y chirridos arrojó hacia mí un negro ataúd. Y en medio del rugir, silbar y chirriar, el ataúd se hizo pedazos y escupió miles de carcajadas diferentes. Y desde 1000 grotescas figuras de niños, ángeles, lechuzas, necios y mariposas grandes como niños, algo se rió y se burló de mí y rugió contra mí. Un espanto horroroso se apoderó de mí, me arrojó al suelo y yo grité de horror como jamás había gritado, pero mi propio grito me despertó
y volví en mí. En este sueño me llaman la atención dos cosas. Primero, la descripción de un sonido cuya secuencia nos recuerda a la música de Beethoven, y después una exclamación, alpa, alpa, que en principio puede desconcertar al lector, pero que podemos relacionar con el demonio de la pesadilla, Alp, que en las leyendas alemanas se sitúa sobre el pecho del durmiente y le obliga a despertar, sudoroso y agobiado por la asfixia. La música corresponde a la Quinta Sinfonía de Beethoven, la llamada del destino. Los funestos golpes que nos sitúan frente a una muerte que llama a nuestra puerta se manifiesta en la escena onírica que Nietzsche evoca y en la que el ataúd, los graznidos de las aves agoreras y la oscuridad nos trasladan a un espacio onírico donde la muerte, como amenaza ineluctable, acecha. Nietzsche avanza en el transcurso del parágrafo una interpretación, su interpretación como protagonista, en la que el sueño se describe e interpreta desde una apuesta por la vida entendida desde la eternidad del juego del mundo, y se experimenta como la atmósfera emocional en la que, frente a la amenaza de la extinción definitiva, el pensamiento de Zaratustra acaba con la idea de la muerte. Su pensamiento es un pensamiento para el que el tiempo lineal ha dejado de tener vigencia, barrido por el huracán del eterno retorno. Respecto a la exclamación alpa, existe un estudio de James Hillman que vincula esta exclamación a los relatos en torno al demonio de la pesadilla del folclore alemán con la figura del personaje mítico del dios griego Pan. Hillman no estudia a Nietzsche, sino a la pesadilla y su relación con Pan. Pan era para los griegos el dios cabra de la naturaleza. Expresaba la fuerza sexual de una naturaleza salvaje y animalística, mitad humano, mitad caprino, acompañaba con frecuencia a la diosa del amor, Afrodita, o a las ninfas, en cuanto éstas significaban también aspectos de la naturaleza, pero bajo una forma amable y llena de belleza. Abandonado por su madre, una ninfa, al nacer es transportado al Olimpo por Hermes y acogido con alegría por todos, Pan significa todos en griego, como saben, todos los dioses, pero en especial por Dioniso. Pan es común a todos los dioses en la medida en que Pan es naturaleza en estado puro, vida salvaje. Pero atención, Pan no es Dioniso en Nietzsche, sino algo más profundo y genuino, algo que, como el sueño del filósofo nos enseña, es la pesadilla, la amenaza que angustia al enfrentarnos a la doble faz del destino en cuanto vida y en cuanto muerte, al enfrentarse al conflicto entre eternidad, permanencia y devenir cambio, entre azar y necesidad. Pan es aquí una especie de guía que devuelve a Zaratustra imaginario de Grecia a unos momentos que precedieron a la Europa cristianizada. Cuando Plutarco expresa la frase que anuncia la muerte del gran dios Pan, nos fijamos en un autor que vive aproximadamente entre el año 46 y el 126 de nuestra era, en unos momentos en los que el declive del mundo griego coincide con el ascenso del cristianismo. En el sueño de Nietzsche, en cuanto fondo imaginario y fuente de la que emana toda su obra, se actualiza en consecuencia el conflicto histórico-antropológico que se convertirá en insuperable entre Pan y el crucificado, de cuyas imágenes nacerá más tarde la imaginaría del diablo, armado con cuernos, rabo y pezuñas, un doble perfecto en la tradición cristiana del antiguo dios Pan del mundo griego. Podemos concluir que en nuestra cultura occidental el retorno a Grecia no se puede entender ni como el retorno al pasado, ni como una vuelta a un tiempo imaginario, a un pasado utópico, edad dorada y añorada que todavía puede volver. Pensar en Grecia como pensó Nietzsche nos brinda la oportunidad de moldear y conocer nuestro interior a través de figuras que escapan a un tiempo lineal y se reinstalan en un tiempo cíclico. Se trata de poder salir mentalmente de la historicidad para movernos en un lugar poblado de imágenes, un espacio imaginal donde perviven los dioses de un pasado que retorna, insistiendo en nuestro presente y prefigurando nuestro futuro. Tercera imagen, la roca escarpada.
Estamos ahora en el primer punto de la tercera parte, el que va a abrir, el que va a ser como el telón de apertura del capítulo de la visión y del enigma. Fue alrededor de la medianoche cuando Zaratustra emprendió su camino sobre la cresta de la isla para llegar de madrugada a la otra orilla, pues en aquel lugar quería embarcarse. Había allí, en efecto, una buena rada, en la cual gustaban de echar el ancla incluso barcos extranjeros. Estos recogían a algunos que querían dejar las islas afortunadas y atravesar el mar. Mientras Zaratustra iba subiendo la montaña, pensaba en muchas caminatas solitarias que había realizado desde su juventud y en las muchas montañas y crestas y cimas a que había ascendido. Y una cosa más sé: me encuentro ahora ante mi última cumbre y ante aquello que durante más largo tiempo me ha sido ahorrado. ¡Ay! Mi más duro camino es el que tengo que subir. ¡Ay! He comenzado mi caminata más solitaria. Pero ¿quién de mi especie no se libra de semejante hora? De la hora que le dice: solo en este instante recorres tu camino de grandeza, cumbre y abismo. Ahora eso está fundido en una sola cosa. Recorres tu camino de grandeza. Ahora se ha convertido en tu último refugio lo que hasta el momento se llamó tu último peligro. Recorres tu camino de grandeza. Ahora es necesario que tu mejor valor consista en que no quede ya ningún camino a tus espaldas. Recorres el camino de tu grandeza. Nadie debe seguirte aquí, a escondidas. Tu mismo pie ha borrado detrás de ti el camino y sobre él está escrito: imposibilidad. Recordemos que la escuela aristotélica adopta el calificativo para la posteridad de el perípato o los peripatéticos, es decir, los filósofos caminantes. En el texto que Nietzsche titula El caminante, se nos antoja reconocer la imagen de ese pensamiento físicamente móvil que caracteriza a un filósofo caminante que busca más que encuentra, que elige como modo de comportamiento la tentativa, el ensayo, en lugar de la demostración, que persigue saberes más que conocimientos y que se detiene en la pregunta en lugar de supeditar la búsqueda a la respuesta. Las imágenes de este primer punto de la tercera parte de Así habló Zaratustra nos sitúan ante un Zaratustra que asciende las crestas del paisaje de la isla en la que ha llegado a parar. Es también esta imagen una imagen que resuena desde el fondo remoto de la historia de la filosofía. En Así habló Zaratustra, junto a la imagen del filósofo caminante, indagador de mares desconocidos, del filósofo del ocaso, vemos reaparecer la imagen del ideal del sabio platónico comprometido en el penoso ascenso hacia la contemplación de las esencias. Pero sabemos que en este caso no es a la contemplación de las esencias a lo que el filósofo aspira. La roca escarpada, el penoso ascenso resulta ser para Zaratustra dar al ser la impronta del devenir, cumbre de la contemplación, y pensar el tiempo, pensar el pensamiento más pesado de la filosofía. Estamos ante el preámbulo al capítulo central de Así habló Zaratustra, el capítulo que Nietzsche titula De la visión y del enigma, en el que el pensamiento del eterno retorno será presentado ante el lector. Si en ese movimiento de eterno retorno en el que Nietzsche nos sumerge, reparásemos en el relato platónico del prisionero de la caverna, nos encontraríamos con un texto cuyas imágenes también nos ponen ante la exigencia de observar un recorrido ascendente, una especie de tópico inaugural del pensamiento que caracteriza al sabio, al amante de la filosofía, como un caminante que sube, que asciende en su búsqueda ante el desafío que le proporciona la necesidad de saber y su condición de buscador de la verdad. Compartiendo una atmósfera muy similar a la del relato, Nietzsche evoca el recorrido de la filosofía, haciéndonos recordar lo que en el libro séptimo de la República Platón nos cuenta del prisionero. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolerían los ojos y trataría de eludirla volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran. Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando y qué es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final y con dificultad
es la idea del bien. Bien, estos dos textos y un cuadro. En este cuadro, Rafael Sanzio declara inspiración platónica, realizado en el esplendor de un renacimiento, o quizá podríamos nosotros decir ahora de un retorno de los antiguos modelos. El pintor nos narra con imágenes el sueño de Escipión. Se trata de un cuadro encargado por la familia de un joven Scipione Borghese. En él es retratado el joven Escipión soñando con su fama. Los estudios iconográficos nos identifican las imágenes del cuadro. El árbol, que divide en dos partes, izquierda y derecha, la pintura, es un laurel. Es el árbol del éxito, el árbol del que se confeccionan las coronas de los vencedores en los certámenes poéticos y gimnásticos. La mujer de la izquierda, el joven sueña con su fama, se ve flanqueado por dos mujeres. La de la derecha del espectador le ofrece un don, una flor, una ofrenda de placer y sensualidad. La mujer de la izquierda, por el contrario, le hace una doble ofrenda, una espada y un libro. El paisaje que acoge la escena es suavemente distinto. En un lado y en otro es diferente. A la derecha, tras el don de una sensibilidad entregada a la belleza y al placer, la campiña se abre ondulante hasta perderse en el horizonte, donde las moderadas cumbres de un conjunto de colinas interrumpen el paisaje. A la izquierda, en cambio, el camino se abre paso a través de una ladera áspera hacia una roca escarpada. Es el camino del esfuerzo, de una vida entregada al estudio y al ejercicio militar. Estamos ante la alegoría de la vida tripartita, de la recomendación de no olvidar ninguno de los aspectos que constituyen el ser humano integral, en aras de una renuncia que puede mutilar lo que se debe vivir como plenitud. Contemplando el cuadro, y después de la lectura de los textos de Nietzsche y de Platón, podríamos decir que se nos muestra un tópico literario que abandona la palabra escrita y, partiendo del texto filosófico, cristaliza en las imágenes de la pintura de Rafael. El tópico filosófico del penoso ascenso hacia la contemplación de las esencias en Platón, hacia la visión y el enigma del tiempo en Nietzsche, se plasmó en imágenes en el sueño del caballero, a quien en sueños se le advierte sobre el esfuerzo que le ha de suponer alcanzar la fama. El camino abrupto es tanto para el filósofo como para el artista una tarea creadora. El compromiso de una vida cuya meta se vive soñando y se siente como una tarea imposible, utópica, pero ineludible. Nietzsche no escatima sugerirnos esta visión en su recorrido. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Intelectual? ¿Vital? ¿Sensitivo? ¿Qué palabras ha de emplear el filósofo caminante para transmitir su cúmulo de vivencias subjetivas? Y sobre todo, ¿cuáles son las palabras oportunas? ¿Qué servicio puede prestarle al pensador, al pretendiente de la verdad, el lenguaje de la filosofía? ¿Cuál es el ideal del sabio nietzscheano? En la canción de la melancolía, Nietzsche nos sugiere una luminosa respuesta. ¿El pretendiente de la verdad, tú? Así se burlaban ellas. No, solo un poeta, un animal astuto, rapaz, furtivo, que tiene que mentir, que sabiéndolo, queriéndolo, tiene que mentir. Ávido de presa, enmascarado bajo muchos colores, para sí mismo máscara, para sí mismo presa. ¿Eso, el pretendiente de la verdad? No, solo necio, solo poeta, solo alguien que pronuncia discursos abigarrados, que abigarradamente grita desde máscaras de necio, que anda dando vueltas por engañosos puentes de palabras, por multicolores arcoíris, entre falsos cielos y falsas tierras, vagando, flotando, solo necio, solo poeta. Muchas gracias.